Buenos días y gracias a los medios de comunicación que están aquí. Espero que no haya sido una etapa excesivamente dura para todos ustedes y que no hayan tenido pérdidas familiares o de amistades, que ya saben ustedes que lamentablemente miles de personas en nuestro país han visto cómo han perdido a personas y a seres queridos. Ojalá no haya sido su caso. En cualquier caso, agradecerles su labor en la distancia, agradecerles su interés y agradecerles que han estado ahí, aunque no físicamente, pero siempre han estado cumpliendo con su obligación y en ese sentido y en nombre del Gobierno de Castilla-La Mancha agradecerles su profesionalidad también en esta pandemia porque no era fácil y lo han hecho posible. Y bueno, como saben, les voy a informar de los asuntos del Consejo de Gobierno que se celebró el miércoles en Cuenca y debido a que ayer fue festivo en toda la región, pues no se pudo dar cuenta de estos asuntos. Algunos los contó el presidente y otros los voy a contar yo a lo largo de esta intervención. En primer lugar, les quiero informar de que el Consejo de Gobierno autorizó la celebración del Acuerdo Marco para el mantenimiento de los 130 edificios administrativos e instalaciones de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y se destinará a este Acuerdo Marco 15,2 millones de euros. Este propio acuerdo marco consta de 18 lotes que posibilitan y facilitan de alguna manera la participación de las pequeñas y medianas empresas. Ya este año establecía un mínimo de un 10% de las contrataciones en materia de servicios, precisamente para este tipo de empresas, para empresas de inserción social y para empresas y para centros especiales de empleo. Pues se ha tomado la decisión, como les digo, de que un tercio de esos lotes, 6 de esos 18 lotes, precisamente se destinen a este tipo de empresas porque entendemos que el empleo dentro de las personas con discapacidad también debe ser una prioridad para Castilla-La Mancha y no solamente eso se hace con políticas activas de empleo, ¿no?, y financiando los centros especiales y teniendo políticas muy claras por parte de la Consejería de Economía y de Bienestar Social en materia de empleo y de protección de las personas con discapacidad, sino también de una manera transversal. Y esto es fundamentalmente transversalidad. Por tanto, bueno, pues estamos orgullosos de que el 16% del presupuesto estimado de esos 15,2 millones de euros se vaya a destinar precisamente a centros especiales de empleo y a empresas de inserción, porque entendemos que hacen una función social imprescindible en Castilla-La Mancha. Cabe recordar que el mantenimiento de los centros de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha se fijó hace tiempo ya como un servicio de contratación centralizada transversal a través del Decreto 74/2018, por el que se regula la Oficina de Contratación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Con este tipo de contratación se licitan contratos de suministros y servicios para que tengan características homogéneas en todo el Gobierno y puedan tener una ejecución común para poder racionalizar y ordenar así la contratación, disminuir el número de contratos menores en aras a la transparencia y a la igualdad de oportunidades de todas las empresas, también para incrementar la eficiencia, favorecer la agilización de trámites y homogeneizar la calidad de los servicios prestados. Con este acuerdo marco entendemos que se cumplen todos estos objetivos. Como les decía, son 18 lotes que se dividen en 6 grupos. El primer lote es de mantenimiento integral de instalaciones y de edificios, el segundo de mantenimiento de aspectos relacionados con la electricidad y la climatización, la fontanería o la carpintería. El tercero es para el mantenimiento de instalaciones, equipos y sistemas de protección contra incendios. El cuarto está destinado a los aparatos elevadores, el quinto al mantenimiento y conservación de patios y jardines y, por último, los tratamientos preventivos en materia de legionela, que ya saben ustedes que también son muy importantes porque en esta región sabemos lo que es que haya un duro brote de legionela. Lo dicho, es un acuerdo marco que pretende dar seguridad, estabilidad, acceso a las pequeñas y medianas empresas y que apuesta por los centros especiales de empleo y por los centros de inserción social, reservándoles un 16% del presupuesto, 6 de los 18 lotes y un mínimo de 2,5 millones de euros, porque, como les decía, el empleo de las personas con discapacidad y de las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad es una prioridad para el Gobierno de Castilla-La Mancha. En otro orden de asuntos, también en el Consejo de Gobierno se acordó abrir un nuevo centro educativo para el próximo curso escolar.
Un centro educativo que tiene mucho simbolismo y es muy importante desde el punto de vista cualitativo, no tanto cuantitativo, pero sí cualitativo, porque se trata de abrir el Colegio Público de Educación Infantil y Primaria de Cabañas de Yepes, en la provincia de Toledo. Es un centro que lleva 41 años cerrado y gracias a las familias que han solicitado, en este caso, que se matriculen 8 alumnas y alumnos y al trabajo incansable del alcalde, pues se ha podido abrir un centro 4 décadas después. Esto sí es presente y futuro para las zonas rurales de Castilla-La Mancha. Entendemos que este es el camino y es uno de los pilares esenciales para evitar el despoblamiento, ¿no? Que los niños y las niñas puedan educarse en su pueblo y que las familias no se tengan que desplazar para que sus hijos e hijas tengan una educación de calidad. Hoy quiero detenerme y reconocer la labor de este alcalde. Este alcalde ha demostrado lo que es tener compromiso, desde luego, con su pueblo, ha luchado por la apertura del colegio, ha luchado por el bienestar de estas familias. Es un hombre valiente, un hombre honesto y que cree en el presente y en el futuro de Yepes, como la inmensa mayoría de los alcaldes y alcaldesas, que especialmente en las zonas rurales lo tienen muy difícil, lo tienen muy complicado, pero se ocupan de lo que son sus competencias y también de lo que no lo son, porque, como nos gusta decir, bueno, yo era alcaldesa y también lo decía, que todo aquello que no es de nuestra competencia es de nuestra incumbencia. Y para el alcalde de Yepes ha sido de su incumbencia encargarse que este colegio pueda ser una realidad y en ese sentido es una magnífica noticia que el Consejo de Gobierno haya autorizado la creación administrativa de este colegio y que para el próximo curso escolar sea una realidad. Este se suma a otros 6 centros educativos creados en el presente curso escolar por parte del Consejo de Gobierno. Siempre es una buena noticia abrir un centro educativo. Lógicamente, lo que es una mala noticia es cerrarlo. Asimismo, el Consejo de Gobierno ha aprobado la licitación del proyecto para la segunda fase del Instituto de Secundaria número 2 de Tarancón. Este proyecto, que ya les sonará a ustedes porque ya hemos hablado de él, puesto que una de las fases ya está hecha, es un proyecto que contempla la edificación de 4 unidades de secundaria, 2 unidades de bachillerato, aula de taller de tecnología ESO, laboratorio de ciencias, aula de dibujo, aula taller de tecnología para bachillerato, así como departamentos y espacios para la administración y edificio de usos múltiples que además podrá tener la función de gimnasio. Este es un proyecto a desarrollar en un terreno que ha cedido el ayuntamiento, al que le queremos dar las gracias también por su implicación y que finalmente acabará contando con 16 unidades de secundaria y 6 unidades de bachillerato. 16 más 6, se conoce así en la jerga educativa, y tendrá 4 fases sucesivas. La primera de ellas, un 4 más 2, ya se encuentra finalizada y está prevista su puesta en funcionamiento en el próximo curso escolar, lo que también es una buena noticia, pero como nos comprometimos, este centro irá siendo por fases una realidad en la plenitud de los compromisos que adquirimos de 16 más 6. Agradecerle al Ayuntamiento de Tarancón, como decía antes, su compromiso y su trabajo incansable para que este instituto sea una realidad que mejora las condiciones educativas en su municipio. También el Consejo de Gobierno le dio el visto bueno a diversos gastos con contratos de emergencia, precisamente destinados a la adquisición de material que ha tenido que ver con la lucha y con la gestión de la pandemia provocada por el COVID-19. En este caso, yo les informo de contratos por importe de 2,8 millones de euros. 2,8 millones de euros, lógicamente, de gastos que no estaban previstos antes de que se iniciara la pandemia, que forman parte de esos más de 400 millones de euros que ya ha invertido el Gobierno de Castilla-La Mancha en la factura sanitaria y que se suman también a esos 50 millones de euros que anunció el presidente el miércoles en Cuenca, que la Consejería de Sanidad también llevó a Consejo de Gobierno y también pudimos aprobar el miércoles para diferentes inversiones en materia sanitaria de manera muy importante, respiradores, varios TAC, salas de radiología, etcétera. Algo que ya conocen porque lo contó el presidente. Pero además es que aprobamos 2,8 millones de euros de este tipo de contratos para adquisición de material de protección por diversas consejerías. La consejería que más gasto contabiliza en este sentido es la Consejería de Desarrollo Sostenible y es lógico que así sea porque ha contado con un papel muy relevante, especialmente a través de GEACAM.
a través del cual se han movilizado 528 efectivos entre técnicos, coordinadores, retenes, patrullas, autobombas y operarios que han prestado su colaboración, su trabajo y su entrega a hacer todo tipo de labores que parecían impensables hace unos pocos meses, desde la desinfección de todo tipo de centros, residencias de mayores, centros sociosanitarios, centros educativos, hasta llevar un medicamento, alimentación a un pueblo remoto, a alguien que lo necesitara o incluso algún material de tipo tecnológico necesario para la educación de algunos niños que viven en zonas remotas, así como también la habilitación de vehículos que han trasladado a pacientes haciendo labores de apoyo al SESCAM. La Consejería de Desarrollo Sostenible, a través de este contrato de emergencia, autoriza un gasto de 2.037.000 euros para un poco las funciones que ya les he detallado, que les detallaré un poco más, como son la habilitación de vehículos de transporte para transportar personas, material y medicamentos, también para la movilidad de pacientes diagnosticados de COVID o con síntomas compatibles al servicio del personal sanitario y, por supuesto, todos aquellos gastos que han tenido que ver con las labores de desinfección y con la protección, lógicamente, a su vez, de las trabajadoras y trabajadores del dispositivo de GEACAM. Estamos muy agradecidos a las mujeres y a los hombres que conforman el cuerpo de agentes forestales o de agentes medioambientales, mejor dicho, y también a quienes conforman la plantilla de GEACAM, porque han demostrado estar al pie del cañón en el momento más duro de la pandemia. Y, bueno, pues como es de bien nacidos ser agradecidos, es bueno que el Gobierno de Castilla-La Mancha recuerde lo bien que lo han hecho y muestre su agradecimiento. También, en este orden de asuntos, la Consejería de Bienestar Social, el Consejo de Gobierno autorizó o tomó en conocimiento, mejor dicho, la declaración de emergencia de esta consejería en respecto a determinadas contrataciones hasta el 28 de mayo. Un gasto total de 547.000 euros que han tenido que ver con la adquisición de 200.000 mascarillas y de material de protección para la delegación de Ciudad Real, para la contratación de servicios de plazas residenciales que han sido necesarias a lo largo de la pandemia y para también fortalecer la seguridad de alguna residencia en el desarrollo del coronavirus. Fomento, la Consejería de Fomento ha realizado 3 encargos que suman 140.166 euros con un fin muy concreto que ha sido la compra de material de protección para los centros dependientes de esta consejería. 273.000 mascarillas y 50.000 guantes. La Consejería de Educación también le ha destinado un gasto de 66.500 euros a proteger los distintos centros que dependen de la misma, con 1.250 pantallas protectoras para los puntos de atención al público en todos los centros dependientes de esta consejería. Exactamente 950 para centros educativos y 300 para el resto de los centros que dependen de la misma. En definitiva, como les decía, gastos extraordinarios, pero que son imprescindibles, que ya suman más de 400 millones de euros, pero que lógicamente sabemos que son y deben seguir siendo una prioridad para el Gobierno de Castilla-La Mancha. Asimismo, el Consejo de Gobierno también autorizó la reapertura al público el próximo jueves de los yacimientos y parques arqueológicos visitables que dependen del Gobierno de Castilla-La Mancha. Ya saben ustedes que el presidente anunció la apertura de los museos. Ahora anunciamos y ya aprobamos en el Consejo de Gobierno la apertura de los yacimientos y de los parques arqueológicos, porque entendemos que es un instrumento muy útil, no solo para la cultura, que fundamentalmente lo es para la cultura y el conocimiento de la misma, sino también para el turismo. El turismo es uno de los sectores más damnificados por esta crisis sanitaria y económica en este momento, y entendemos que también los parques arqueológicos pueden servir para impulsar el sector turístico, porque es un sector estratégico en Castilla-La Mancha. En ese sentido, informarles de que son estos yacimientos arqueológicos, el del Tolmo de Minateda, Alarcos, Recópolis, Carranque y los yacimientos de Noeda y Encárbica los que se abrirán, además del yacimiento conjunto de los Casares, el yacimiento del Ceremeño y los monumentos del monasterio de Monsalud y de Monaval, que están situados ambos en la provincia de Guadalajara.
Desde el día de su apertura, el próximo jueves, también contarán con un servicio de reserva online para facilitar así esas reservas a la ciudadanía de Castilla-La Mancha o de fuera de Castilla-La Mancha, que se facilitará a través del portal de cultura de la región, el portal de cultura de Castilla-La Mancha. Un dato muy significativo que quizá conviene que les haga saber es que estos parques arqueológicos, estos yacimientos, a lo largo del pasado año, tuvieron 41.756 visitas. Ya les digo que son importantes para movilizar el turismo en nuestra región y es muy importante que hoy podamos poner en valor que Castilla-La Mancha cuenta con un inmenso patrimonio cultural, con un inmenso patrimonio también arqueológico, que merece la pena que visitemos estos parques y que merece la pena que, puesto que este año va a ser atópico también en materia turística y a lo mejor los desplazamientos a zonas más populares, como pueden ser las distintas playas de nuestro país, en fin, son menos demandadas, recordarle a toda la ciudadanía que el turismo de interior es muy interesante, que el turismo cultural es muy interesante y muy atractivo, que hay muchas joyas por descubrir en Castilla-La Mancha, algunas de ellas, y muy importantes, están en los yacimientos arqueológicos y, en ese sentido, animar a la ciudadanía, tanto de Castilla-La Mancha como de fuera, a que puedan venir a visitarnos y, por ello, precisamente, también la Oficina de Turismo de la región, esa Oficina de Turismo que tenemos en Madrid, ya se ha puesto en marcha para poder impulsar un sector turístico que representa el 7% de nuestro Producto Interior Bruto regional, que representa el 8% del empleo y que se traduce en una facturación anual aproximada de 2.400 millones de euros, con un total de 2,8 millones de viajeros y 5,2 millones de pernoctaciones. Este sería nuestro objetivo, recuperar estas cifras lo más pronto posible, sabiendo lógicamente de las dificultades que conlleva, pero creemos que es un objetivo viable. Asimismo, hoy quería destacarles una noticia que ya han podido conocer, y es que el presidente de Castilla-La Mancha, en la próxima videoconferencia con el presidente del Gobierno y el resto de presidentes de comunidades autónomas, que se celebrará el domingo, le va a reiterar la petición, el presidente Page va a reiterar la petición al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que los ayuntamientos puedan utilizar el superávit frente a esta crisis. Los ayuntamientos de nuestro país y también los de Castilla-La Mancha tienen las cuentas saneadas con carácter general y no pueden gastar el dinero que tienen. Están ahorrando aún en contra muchas veces de su propio criterio político. La inmensa mayoría de alcaldes y de alcaldesas consideran que tienen una mano atada a la espalda en este momento si tienen que seguir cumpliendo ese techo de gasto que es un corset importante que, como les digo, les ata las manos para poder actuar con eficacia y poner encima de la mesa medidas que sean, desde luego, interesantes y que sean importantes para luchar contra esta crisis económica que tenemos encima. Todas las administraciones tenemos que tener las manos libres, también tienen que tener las manos libres los alcaldes y las alcaldesas. Las cuentas de los ayuntamientos están saneadas y no se comprende hoy, en este contexto económico menos que nunca, que la Ley de Estabilidad Presupuestaria y el techo de gasto no responda a las demandas, a las necesidades y a los intereses de la ciudadanía. En definitiva, las leyes económicas, todas las leyes, son instrumentos para mejorar la vida de la gente. Y en ese sentido entendemos que el techo de gasto y la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que en este momento impide que los ayuntamientos puedan gastar sus ahorros, que les obliga incluso a algunas diputaciones a tener millones y millones y millones de euros en el banco sin poder gastar, sin poder ejecutar, sin poder ayudar a la sociedad, entendemos que esta reivindicación es una reivindicación lógica, que además es coherente con la posición que siempre ha mantenido el Partido Socialista, el propio Pedro Sánchez, cuando se encontraba en oposición, y entendemos que, desde luego, tiene que ser atendida. Esperamos que así sea, porque lo que se avecina va a ser muy duro para todos y los ayuntamientos quieren jugar su papel en beneficio de la ciudadanía a la que representan. Y esto es lo que yo les quería contar, básicamente, y ahora sí, todas las preguntas que me quieran hacer en directo, que estaba deseando que así fuera.
Nuestra posición sigue siendo exactamente la misma que marcó el presidente Page. Primero, agradecerle al Gobierno de España que haya puesto encima de la mesa 16.000 millones de euros para apoyar a las comunidades autónomas. Esto no lo habíamos visto por parte del Gobierno de Rajoy en plena crisis económica. Lo que vimos fue todo lo contrario, recortar la sanidad, recortar la educación y recortar el bienestar social de la ciudadanía y los instrumentos que tenían las comunidades autónomas para luchar contra la pobreza. Por tanto, poner en valor, desde luego, la medida del Gobierno de España. Pero también es cierto que se nos dijo desde un principio que el criterio más importante es que iba a haber muchos criterios, lógicamente siempre es así, no hay un único criterio a la hora de repartir este tipo de fondos, pero que un criterio muy importante, el más importante, sería el cómo ha afectado la pandemia en los distintos territorios de nuestro país. Y este es un criterio muy lógico. Muy lógico, ya hemos dado cuenta de la factura sanitaria que llevamos a día de hoy, pero que sabemos que no va a parar de incrementar. Pero, lógicamente, la pandemia ha afectado muy duramente en nuestra región y entendemos que ese criterio no debería ser abandonado en beneficio de un criterio poblacional que, en este contexto, es más difícil de entender y de compartir. Honestamente se lo digo. En Castilla-La Mancha siempre es muy complicado prestar los servicios, porque la propia naturaleza del territorio, esos 80.000 kilómetros cuadrados, esos 919 municipios y todas las personas que viven en ellos tienen los mismos derechos que quienes viven en Madrid o en Barcelona. Como los servicios son más caros, entendemos que el componente de ruralidad hay que tenerlo en cuenta, siempre a la hora de repartir fondos. Pero en este momento no lo hemos puesto encima de la mesa y hemos renunciado a él porque entendíamos que no era el momento, que lo lógico era repartir estos fondos teniendo en cuenta la afección que la pandemia ha tenido en los distintos territorios de nuestro país. En ese sentido, el presidente de Castilla-La Mancha seguirá manifestando esta posición en la videoconferencia y defendiéndola en todos los ámbitos, esperando que sea posible que se reconduzca esta decisión de última hora que ha sido como un jarro de agua fría, sinceramente, para los intereses de Castilla-La Mancha, aún poniendo en valor, que es lo más importante, esos 16.000 millones de euros que con otro Gobierno tengo serias dudas que los hubiéramos podido tener. Preguntas sobre los gastos que genera la pandemia, a los que ha hecho alusión en varias ocasiones, por concretar un poco, porque el vicepresidente Guijarro hablaba de 400 millones de euros tras el Consejo de Gobierno en Cuenca, pero anteriormente en las Cortes el presidente García Page habló de 152 millones y Jesús Fernández de 144. ¿A qué se debe, digamos? A que evoluciona el gasto, a que cada día hay más gasto, a que en el Consejo de Gobierno aprobamos 50 millones de euros solo para sanidad, 2,8 para lo que les acabo de contar, y a que en distintos consejos de Gobierno hemos ido aprobando distintos gastos. El gasto evoluciona. No es lo mismo dar esa cifra en marzo que darla en abril, que darla en mayo o que darla en julio. Va a ir evolucionando el gasto. Ahora irá evolucionando también en otros ámbitos, en el ámbito de la Consejería de Economía, en el ámbito de la Consejería de Educación y, por supuesto, en el sanitario. En el sanitario no hemos terminado de pagar la factura. De entrada, fíjese, cuando el primer dato que se dio de los 100 millones de euros no se contabilizaba la nómina completa de los profesionales, más de 4.000 que hemos incorporado a la plantilla del SESCAM, ¿no? Esa nómina completa hasta final de año no se contemplaba. Bueno, pues tengan ustedes en cuenta que aunque hoy hablemos de 400 millones de euros, es posible que la semana que viene hablemos de 450 o de 500. Les estoy dando una cifra para que entienda la respuesta, ¿no? Es un gasto vivo y también la ciudadanía quiero que tenga mucha seguridad en que ahora la prioridad es la lucha contra la pandemia, comprar materiales de protección, que aunque tenemos menos angustia porque ahora estamos en otra situación, no vamos a dejar de apostar por ellos y que, en definitiva, como nos seguimos encontrando en un contexto excepcional, la factura COVID va a seguir engordando. Y, en segundo lugar, quería preguntarle, ¿es previsible, o ojalá si fuera, que a partir del lunes toda Castilla-La Mancha pueda entrar en fase 3? A partir de ese momento, digamos que las competencias, aunque haya una tutela de sanidad, van a depender ya de la Junta. ¿Va a hacer el Gobierno de Castilla-La Mancha alguna adaptación del criterio de paso a la nueva normalidad, puesto que ya va a depender del Gobierno autonómico, pues, en fin, todo cómo vayan ocurriendo los acontecimientos en los próximos meses? Gracias. En realidad, todo el cambio de fases tenía un suelo, digamos, o un marco establecido
establecido, pero también ofrecía en todas las fases flexibilidad a las comunidades autónomas para tomar decisiones ateniéndose a las circunstancias de cada comunidad autónoma en cada ámbito, ¿no? Lo han visto ustedes muy claramente en relación a los centros sociosanitarios, especialmente a las residencias, ¿no? En otras comunidades autónomas se han podido tomar otras medidas más aperturistas, en Castilla-La Mancha no, porque hemos entendido que teníamos un problema mayor. Lo pongo como ejemplo, ¿no? En ese sentido siempre hemos tenido flexibilidad, siempre. Y en la fase 3 la vamos a seguir teniendo, e incluso en la nueva normalidad. La nueva normalidad estará desarrollada por un Real Decreto que establecerá las bases, pero las medidas en su concreción en las distintas áreas, lógicamente el Gobierno de España ha tenido siempre, hasta en todo el estado de alarma, siempre en cuenta lo que han dicho las comunidades autónomas, más allá de que no siempre han sido las cosas como decían las distintas comunidades autónomas. En ese sentido, nosotros no hemos dejado de ejercer nunca nuestras competencias, pero es verdad que hemos estado organizados por un mando único, que era el mando único sanitario, y por el presidente del Gobierno de España, ¿no? Entendíamos que era razonable que fuera así y ahora entendemos que es razonable que poquito a poco vayamos recuperando libertad todos, ¿no? Desde la ciudadanía, libertad de movimientos, hasta los sectores, capacidad para poder atraer más clientes desde los diferentes ámbitos y, lógicamente, eso sí, con la vigilancia permanente que tienen que tener durante muchos meses las autoridades sanitarias sobre la base de que aquí lo principal es la evitación de rebrotes. Esa es nuestra obsesión y para eso trabajamos, ¿no? Para evitarlos. ¿Alguna cuestión más? Pues lo dicho, muchas gracias.